Tal como dijimos, tenemos un invitado estrella, Carolina, y nos honra con su presencia. Sé de la cantidad de trabajo que tiene, de compromisos, incluso yo lo sé, pero hoy decidió estar con nosotros. Y qué bueno iniciar una semana como esta con usted, qué bueno provocarlo. Ahí hay cantidad de muchachos ya cuarentones. Víctor Manuel tiene más de 40, diciendo, pero es que ya no se puede el diálogo, ya es imposible. Y usted, representante de esa organización más que emblemática de solución de conflictos, invita a muchísimas personas a sumarse. Y tú ves que te dicen, ay, yo hice el curso, el de ayer, usted le pasa. Pero, ¿de qué nos está sirviendo hoy el conocimiento de la posibilidad de diálogo, de resolución pacífica de conflictos? ¿Vio cómo va ahí? Todo. Nos falta un referente, necesitamos un Buda, un Mahoma, un peregrino para que esto funcione. Bienvenido, que usted tiene el don de la palabra. Buenos días, buenas tardes. Como diría don Arturo Uslar Priete. Hola, amigos invisibles. Sí, aquí hay muchos amigos invisibles. Es un gran placer estar aquí con ustedes en este programa. Mira, cuando llegaba aquí al programa, tú y yo conversábamos fuera del aire. Decía que la gran crisis de nuestro país es crisis de autoridad. En los últimos 25, 30 años hemos estado tan orientados a tener y a alcanzar el poder que nos olvidamos que lo importante es la autoridad. Primero, para gobernar, y segundo, para crear pautas de la convivencia civilizada en cualquier espacio geográfico. Llámese nación, por eso dije espacio geográfico. Porque en nuestro país la situación de hoy es que no es de hoy solamente, viene deteriorándose en los últimos años. Es sobre todo de autoridad. Tú decías, parece mentira, que estoy extrañando al cardenal López Rodríguez, y viniendo esa expresión de una persona de ti de convicciones profundamente liberales, en el buen sentido del término, es maravilloso, es chocante, es impactante, es lleno de significado, porque lo que quieres decir con eso no es que estás alineada con sus convicciones, sino esperanzada en que vengan personas, instituciones, sobre todo personalidades, con una autoridad para dirimir los procesos públicos, los procesos políticos, los procesos sociales en República Dominicana. A eso hay que sumarle en tu expresión, o sea, lo que yo veo detrás de tu expresión, porque no lo dice cualquier persona, lo dices tú, es que hemos logrado unos niveles de institucionalidad no lo suficientemente alto para que sean las instituciones las que impongan los criterios, los comportamientos, las conductas, sino ciertas personalidades, ciertos rectores de la vida pública. Y yo diría que ambas. Las instituciones están llamadas a tener el poder y la autoridad, pero una persona que se respeta a sí misma y una persona que respeta la ley, que respeta los elementos esenciales de una democracia funcional, democrática, de unas instituciones democráticas funcionales, también son necesarias para que esa estructura llamada institucionalidad funcione con eficiencia. ¿Y qué quiero decir con esto? Muy simple. No hay democracia sin demócrata. No hay instituciones fuertes con valor de autoridad, no autoritaria, sino de autoridad, sin una persona con autoridad moral, con autoridad legal, con respeto que la dirija. Ambas van de las manos, ambas caminan juntas. Mencionabas en tu más reciente artículo la rebelión en la granja, ese clásico. Y precisamente después de querer lo mejor, abocamos en lo mismo, y en la represión y el asunto de la única voluntad. Cuando mencionamos autoritarismo en nuestro país, el miedo fundacional es pensar
en la tiranía, que yo digo que ya no es el trujillismo, y tú lo has escrito y lo has comentado, es al autoritarismo que le tenemos cierto temor. Sin embargo, de la ausencia del autoritarismo, el puente era el referente ético y ahora no tenemos nada. Uh-huh. Tú dices hace 25 años, después de la muerte de los 3 líderes fundacionales, fuimos perdidos. Post 61 fueron ellos. Sí. Post 61. De hecho, Carmen, si me permites, de hecho, la gran dicotomía, la gran confrontación mundial hoy en día es entre autoritarismo y democracia liberal. Si te pones a analizar desde ese punto de vista la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, en el fondo lo que hay es una confrontación de cosmovisiones. El autoritarismo, por un lado, representado por Putin y Rusia, versus Zelensky y Ucrania, que representan la aspiración europeísta de la democracia liberal. Igual sucede China, Estados Unidos. Hoy lo que estamos comentando a nivel local se está expresando a nivel global. Yo decía en días pasados que en nuestro país, que en América, que en el mundo no hay crisis del capitalismo. De hecho, el capitalismo ha tenido éxito. Tenemos capitalismo de Estado en China, tenemos capitalismo de guate o de cómplices en Rusia, lo que llamaban el crony capitalism, y tenemos capitalismo liberal en Estados Unidos. En América Latina tenemos capitalismo, salvo Cuba, Rusia, y hoy Venezuela, a fin de rescatar su economía, está volviendo a los simientes del capitalismo. Por eso, desde mi punto de vista, no hay crisis del capitalismo, lo que hay es crisis de dos sistemas, de una democracia liberal como la conocemos versus una cosmovisión autoritaria que la encarnan 2 grandes naciones, 2 grandes potencias que son China y Rusia. O sea, eso viéndolo en lo global se está expresando en lo local. En el siglo pasado decían los españoles, ¿qué dirá mañana Ortega? Para leer su columna en el periódico. A mi generación le correspondió esperar lo que escribían editorialistas nuestros o columnistas. Exacto. ¿Por dónde va la cosa? P.R. Thompson. P.R. Thompson es inolvidable. Robles Toledano. Todos sabíamos que era Robles Toledano, pero él insistía en ponerse P.R. Thompson. ¿Crees que la horizontalidad de la opinión, todo esto que tenemos ahora, que cualquiera opina, cualquiera tiene un canal, cualquiera puede escribir, y no quisiera como buscar el lugar común y decir lo mismo, pero eso ha incidido en que la anarquía es lo que nos mueve realmente? Todos hacemos lo que queremos. Mira, el día pasado, tú mencionaste en mi artículo, escribí uno que se llamaba precisamente La democratización de la manipulación. Sí. Donde yo hacía un análisis de cómo en el siglo pasado se podía, solo unos cuantos dueños de medios de comunicación podían manipular información, manipular noticias, manipular la opinión pública, versus hoy en día, como tú estás trayendo en este momento, que se ha multiplicado esa capacidad, porque un influencer, como se llama hoy en día, que antes eran los que influían en la opinión pública, como dices tú, el editorial, el artículo hoy es otra historia. Esas personas tienen una capacidad para crear lo que llaman trending topic, un tópico de tendencia en el ecosistema de las redes sociales. Entonces, efectivamente, hay un cambio, hay un nuevo modelo de construcción de opinión pública. Es real. Y ese nuevo modelo implica necesariamente una democratización, entre comillas. Tú podías llamarle apertura, tú podías llamarle cualquierización, tú puedes llamarle como quieras, pero vamos a usar la palabra democratización de la posibilidad de permear, articular y crear tendencia de opinión pública. Es real, eso es un hecho, eso no es mi opinión, no es la tuya, no es la nuestra, es
es real, es medible. Y es tan medible que se aplaudió en su momento cuando naciones enteras se movilizaron a través de un tuit y de unas redes sociales. La primavera árabe. Y 11 de marzo de España. Primavera árabe y todo. Pero a la vez, el peligro de eso es cómo se fusilan prestigios, cómo se fusilan nombradía que con el tiempo, con el trabajo, se han construido por años, y viene una tendencia que destruye el prestigio de esa persona solo porque un par de tuiteros dijeron que no, que esa persona era esto, aquello y lo otro. Claro, ahora con los fake news. Claro. Eso es un tema. Y a propósito de eso que plantea, de la opinión pública y cómo esa opinión pública incide en cómo se siente la gente. Precisamente en el caso de la República Dominicana, que la gente se mueve mucho por la percepción. Aquí está el tema de la percepción de seguridad. Sentimos que el problema de la seguridad ciudadana afecta a la República Dominicana, o es lo que más preocupa a la República Dominicana. Sin embargo, los especialistas entendemos que el problema nuestro es la violencia. Entonces, quisiera su opinión con relación al tema del bien común. La violencia. Sí. ¿Qué usted opina con relación a eso? Si trabajáramos desde el enfoque del bien común, usted que ha manejado tanto el tema de la resolución de conflictos. Mira, antes que nada, permíteme dar 2 pasos hacia atrás. Existe lo que se llama la opinión pública y la opinión publicada. Sí. Antes se dividía, era muy fácil. En la década del 70 la opinión publicada era la opinión de X, que se pagaba en espacio pagado, que se ponía en espacio pagado en los periódicos importantes del país. Hoy la opinión publicada tiene una serie de elementos para que el algoritmo haga el trabajo. Entonces, ¿es opinión pública o es opinión publicada? Yo opino que es opinión publicada, porque si deciden destruir tu labor al frente de tal institución con $200 y un grupo de tuiteros y un par de bots y unos cuantos bots, entonces no es opinión pública. Siempre dicen, no, que la opinión pública, vamos a respetarlo, no es opinión pública, es opinión publicada. Dicha esta distinción, me voy a tu pregunta. Mira, para atender el tema de la violencia, que es un tema central, un tema muy importante en la vida de la resolución de conflictos, como metodología, como teoría y como práctica. Hay que entender primero el mapa de formación de la violencia. El mapa de formación de la violencia, y quiero que los amables radioyentes imaginen que me estén viendo en televisión. Que están viendo en televisión. Claro. Maravilloso. Imagínense un triángulo, y a mitad del triángulo hay una raya intermitente, ¿no? Arriba del triángulo está la violencia visible, es la que se ve. Y debajo del triángulo, debajo de la rayita está como la punta de un iceberg, algo así. Como la punta de un iceberg. Está la violencia visible y debajo está la violencia invisible. Entonces, en la violencia visible arriba está la violencia directa, que es la que sale en los periódicos. El joven que se roba 2 celulares en un barrio y así por el estilo. Pero debajo, la violencia invisible, hay 2 grandes fuentes de violencia, que es la violencia estructural y la violencia cultural. La violencia estructural es lo más sencillo: la ausencia de un poste de luz eléctrico a la salida de un liceo a las 10 de la noche. Había que tener 3 postes de luz, no están, y eso está apagado. Estructuralmente eso genera violencia. Claro. Estructuralmente eso genera. Violencia cultural, sencillo: el padre que no le da leche a sus hijos porque se lo bebe de alcohol. Ese es un típico ejemplo de violencia cultural. La violencia cultural y la estructural generan violencia visible, generan violencia directa, y todo crea un círculo vicioso de violencia en el sentido íntegro de la palabra. Los países subdesarrollados como los nuestros, explicaba Carmen cuando yo estaba llegando,
cómo Naco fue perdiendo una serie de elementos para hacer un espacio urbano atractivo para la sociedad dominicana, para la clase media. Es precisamente la carencia de un plan urbanístico lo que genera violencia. Es la carencia de escuelas lo que genera violencia. Es la carencia de educación, de hospitales lo que genera violencia. Es la carencia de... O sea, no solamente hay que ver la violencia como el trabajo de los policías, de las autoridades, que sí es importante, no estoy diciendo que no, pero es complementario a lo que estamos hablando. Entonces, todo eso genera violencia y la construcción de una sociedad democrática funcional empieza trabajando la violencia en la cultura y en la estructura, además de la violencia visible, que sería la policía. Entonces, todo eso es lo que una sociedad puede ir construyendo para que sea no solamente democrática, sino civilizada en el buen sentido de la palabra. El bien común empieza necesariamente con la inclusión de una paz cultural y de una paz estructural en la base de una sociedad. ¿Cómo puedes trabajar con tu metodología a las cabezas de liderazgo en una sociedad, políticos, senadores, diputados, presidentes de la República, funcionarios, cuando lo que notamos es que en lugar del estilo de conversación, aunque sea fementido, de yo te escucho, yo soy demócrata, lo que van haciendo poco a poco aquí y en otros lugares es asumir el estilo que está creando los problemas. De ahí se invitan a los supuestos antisociales a oficinas gubernamentales, se valida el discurso de ellos, en las fiestas oficiales se les invita, en los colegios. Es una forma como decir, yo no voy a amarrar el pitbull en el patio, sino que yo lo voy a incluir porque yo voy a tratar de amaestrarlo. Entonces tú no notas que hay una división ni cuál es el modelo adecuado, y yo creo que eso es muy peligroso, y trabajos como el suyo ahí la tienen difícil. Muy difícil. Muy difícil, porque es un reto entre la aproximación político-electoral de cualquier institución, de cualquier político, de cualquier partido, de cualquier gobierno, versus a la construcción de políticas públicas que generen sociedad de paz integral, para usar el mismo término. Y los procesos electorales necesariamente... No, necesariamente no es la palabra. Lamentablemente profundizan esa cualquierización que tú estás explicando. Totalmente. Tenemos que hacer una pausa. Se me ocurre que eso es lo que pasa con la infancia dominicana, que lamentamos cómo violan a las niñas, cómo maltratan a los niños, pero disfrutamos cuando están bailando y cuando se están... Cuando el batón ballet da mucha golpe de barriga. Hacemos una pausa, Francis.